Estas exposiciones serán moderadas por el doctor Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, magistrado electo por el Departamento del Beni del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. El doctor Hurtado tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho Agrario, Derecho Tributario y Aduanero, formación docente y tutorial con enfoque en metodología de la investigación, Derecho Constitucional y Derechos Humanos, una maestría en Derecho Administrativo, Laboral y Tributario. En la producción intelectual que él presenta, nos da a conocer las siguientes publicaciones: Acceso a la Justicia y Presupuesto, en la revista informativa del órgano judicial; La crisis de la justicia en Bolivia vinculada a la corrupción; La pretensión procesal; La prueba del derecho; La distribución de la carga probatoria a la prueba; Régimen del cómputo para interponer demanda contencioso administrativa, entre otras. Como experiencia profesional puedo contarles acerca del magistrado que tiene una carrera judicial o administrativa, inicialmente como magistrado de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Además, ejerció la magistratura de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia. En esta misma institución fue magistrado de la Sala Penal. Además, fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la ex Corte Superior de Justicia del Beni, vocal de la ex Corte Superior de Justicia del mismo departamento, juez agroambiental de Moxos en este departamento perteneciente al Tribunal Agroambiental, juez agrario de Moxos Beni en el ex Tribunal Agrario Nacional. En el ejercicio libre de la profesión fue abogado, asesoramiento legal principalmente en materia constitucional, administrativa, civil, agraria, laboral y tributaria, entre otros. Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a nuestro presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, nuestros magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. El primero que va a hacer la exposición es el profesor Gerardo de Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú durante la gestión 2007 al 2012. Estudió su grado académico en la Bachiller de Derecho de Ciencias Políticas en 1985, título de provisión de abogado en 1986, diplomado en Defensa Nacional por el Centro de Defensa Nacional CCDEN, Ministerio de Defensa de España, doctorado en Derecho Público en la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España, en 1999. Su trayectoria profesional es muy amplia, la cual vamos a reducir un poco. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Trujillo, docente de la Universidad Privada César Vallejo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada del Norte, Academia Nacional de la Magistratura, cátedras que imparte hasta el momento, Derecho Constitucional General y Teoría del Estado, Derecho Constitucional Peruano, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal Militar, Ciencias Políticas, Teoría General de Derechos Humanos, Seminarios sobre la evolución del pensamiento jurídico contemporáneo, Historia de las ideas políticas, Seminarios sobre tópicos jurídicos constitucionales, Experiencia laboral. Él ha ejercido la libre profesión de abogado de 1986 a la fecha, 21 años. Asesor legal del CCA, Casa Grande, 1991 a 1993. Asesor legal NORSAC SA, 1996 al 2002. Es decir, tienen bastantes temas de investigación aquí el profesor, y obviamente por la modestia que tiene, que en realidad son bastantes, vamos a ir al tema que nos viene a exponer, obviamente a ilustrar a todos nosotros. Por favor. Señor presidente del Tribunal Constitucional Pluridimensional, doctor Petronilo Flores Condori, señores magistrados que lo integran, colegas académicos, autoridades judiciales de este hermoso país hermano de Bolivia, quiero en primer lugar expresarle mi público agradecimiento por esta invitación y sobre todo felicitar porque es el primer congreso internacional de esta disciplina que quintesenciadamente tiene tres grandes materias: la jurisdicción constitucional, la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. Diríase que el derecho procesal constitucional como vertiente disciplinaria forma parte de lo que en algún momento los filósofos contemporáneos denominan la posmodernidad.
que trata de entender los grandes metarrelatos que han venido sustentando la modernidad y que son profecías no cumplidas. Eso lo voy a conversar para mañana. Pero se me ha pedido que desarrolle algo que lo escribí exactamente hace 14 años, porque el Perú tiene 14 años de vigencia de nuestro Código Procesal Constitucional y me atreví a titularlo en 3 análisis: el primer Código Procesal Constitucional del mundo. Y no es por pretensión chauvinista, sino que voy a explicarlo por qué. Luego voy a explicar cómo se gestó este proceso, este código, corpus juris unitario, y luego los principios procesales que gobiernan y rigen a los procesos constitucionales, que son de la tutela de la libertad y de lo que es racionalizar la estructura del poder. Entonces, quiero picotear dentro de los 35 minutos que creo que me dan para hacer una pequeña introducción. En los últimos tiempos, a nivel del pensamiento continental europeo y de América Latina, se viene hablando de una suerte de un jus constitucionale común latinoamericano. En ese contexto, es bueno advertir que el 20 de octubre de este año, falta poquito, se cumplen 98 años de presencia de tribunales, salas o cortes constitucionales, de manera que en 2020 se cumplirían 100 años desde que Kelsen pergeñara en Austria lo que ya George Lineik había delineado como la existencia de la presencia de un Bundesverfassungsgericht, un tribunal constitucional para Alemania. En ese contexto es que desde esa fecha, 98 años hasta la actualidad, queridos colegas, ha pasado, como dice la metáfora, mucha agua bajo el puente, ¿no? Y esto lleva a que la jurisdicción constitucional o la justicia constitucional se haya obligado a sistematizarla. Y eso ocurrió pues en un país latinoamericano del cual yo pertenezco, que es el Perú. ¿Por qué en todo caso el primer Código Procesal Constitucional? Advirtamos que antes de nuestro código, que se publica en el 2004, hubo ya un primer Código Procesal Constitucional que se desarrolló en Tucumán, en la provincia federal de Tucumán, Argentina. Pero lo curioso es que ese código realmente no rige para toda la Argentina, sino solamente para la provincia federal, cuyo autor y mentor intelectual es un común amigo, Sergio Ricci, ¿no? Entonces, ese código no es de la Argentina, por lo tanto, no existe como código para ese estado, sino para una provincia. Luego habría otro código material, que es el de Costa Rica. Ahí hay un Código Procesal Constitucional, pero no se le denomina Código Procesal Constitucional, sino Ley Orgánica de Jurisdicción Constitucional. Por lo tanto, no existe como nomen juris Código Procesal. Reconozcamos que materialmente sí lo es, pero con el nomen juris, repito, de Ley Orgánica, que se publicó en 1989. El de Tucumán fue de 1999. Y a nivel de nuestra vieja y culta Europa, que tienen los tribunales constitucionales, ellos, curiosamente, regulan la estructura funcional de los tribunales constitucionales y de los procesos constitucionales, los subsumen en una ley orgánica de tribunales constitucionales. De manera que en Europa no existe la posibilidad de que se haya desarrollado como política legislativa un Código Procesal Constitucional, porque por tradición se encuentra subsumido en sus correspondientes leyes orgánicas de tribunales constitucionales, tanto de Francia, España, Italia, Alemania, como de las ex Europa del Este, que están dentro de las corrientes de los tribunales constitucionales. Con esa aclaración quiero conversar brevemente un chisme político académico. ¿Cómo se gesta el íter de este código? En primer lugar, hay muchos profesores que somos académicos, pero vivimos de la abogacía. Es así como un ilustre académico y abogado litigante, Juan Monroy Gálvez, le llama a Domingo García Belaúnde y le dice: oye viejo,
Me acaba de publicar una sentencia un juez y veo que las normas que ha invocado son normas que ya están derogadas de la antigua ley 23.506 que regía el régimen del habeas corpus y amparo. Y así había muchos jueces que invocaban normas derogadas. ¿Por qué? Porque la ley 23.506 que existía, que gobernaba el habeas corpus y amparo, habían tenido como 30 reformas y pico en el régimen del fujimorismo. Y en ese contexto ellos se reúnen para tratar de uniformizar las normas vigentes y hacer una suerte de un texto único ordenado. Fue primero así la mentalidad de ellos y se autoconvocan un pequeño grupo de profesores y abogados litigantes. Domingo García Belaúnde, el mismo Javier Eguiguren Praeli, que es actualmente presidente de la Comisión Interamericana, Samuel Abad, otro abogado ahora litigante, en fin. Se reúnen y en 1994 se instalan y en 1995 ya empiezan a trabajar su proyecto. Su idea era tratar de ordenar la legislación, luego tratar de incorporar los conceptos contemporáneos que ya estaban anticuados y luego incorporar la experiencia jurisprudencial. Esos fueron el trípode de objetivos que establecieron estos académicos. Y efectivamente se termina el anteproyecto en 1996 y circuló en forma cerrada en todos los miembros de nuestra Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Yo propuse algunas reformas, pero no me hicieron caso, pero ahí quedó. El asunto es que en el 2003 se publica oficialmente ese libro por iniciativa privada y se publicó, repito, oficialmente con el título Código Procesal Constitucional, Anteproyecto y Legislación Vigente, por una editorial limeña, ¿no? Y ese proyecto se divulgó en la revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional que circuló en Sevilla a propósito del congreso que hubo por los 25 años de la Constitución Española. Ahí se realizó uno de los congresos iberoamericanos de Derecho Constitucional. Y luego también se divulgó en la revista, en el libro que les estoy señalando, ¿no? Como consecuencia de ello, en el 2004, un grupo de parlamentarios, de congresistas multipartidarios, se reúnen ante los académicos que habían elaborado el proyecto y le dicen: señores, ustedes han publicado este proyecto, ¿podemos hacerla nuestra para presentarla en el Congreso como iniciativa legislativa? Todos los autores del Código Procesal Constitucional dijeron: aleluya. Y efectivamente estos parlamentarios presentan el proyecto, que no lo habían elaborado ellos, había sido una iniciativa privada, y lo presentan. Al final se aprueba, no hubo problemas. Yo, a fe mía, pienso que los congresistas aprobaron algo que nunca sabían que iba a ocurrir así, pero lo aprobaron y así quedó. Se publica en el 2004 y se impuso una vacatio sentenciae de 6 meses para que todo el país sepa que iba a haber un flamante Código Procesal Constitucional que va a tener la virtud y la fuerza de racionalizar el ejercicio del poder y de afirmar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, de los que estableció el Código en forma sublime. Y así se gestó, y ya en estos momentos tenemos 14 años. Y algo puedo decirle de esta situación. La situación es simplemente que en lo que corresponde a los principios procesales, los autores del Código Procesal Constitucional establecieron en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional una serie de principios. Pero quiero señalar aquí que nuestro Código tiene procesos constitucionales compartidos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y procesos constitucionales exclusivos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Los procesos constitucionales compartidos son el habeas corpus, para la tutela de la libertad individual,
el amparo para todos los demás derechos fundamentales, el habeas data para dos derechos que son el acceso a la información y la autotutela de la información personalizada, y el proceso de cumplimiento, que es para que se haga efectiva las normas y los actos administrativos. Estos 4 procesos constitucionales, en terminología de Mauro Capelletti, formarían la jurisdicción constitucional de la libertad, que se inicia en la judicatura ordinaria, y si la judicatura ordinaria les deniega, llegan recién vía recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Pero luego hay los procesos constitucionales orgánicos, que en este caso es el proceso de inconstitucionalidad, que tiene como fin la tutela del principio de constitucionalidad de las normas con rango de leyes, los conflictos competenciales y la acción popular. Este proceso de la acción popular tutela el principio de legalidad de las normas infralegales y es competencia exclusiva solo del Poder Judicial. El Poder Judicial lo conoce, lo empieza y lo termina. En cambio, el de inconstitucionalidad y competencial, como la judicatura boliviana, lo conoce prima facie el Tribunal Constitucional. Bueno, y existe, pues, si el justiciable pierde por el Tribunal Constitucional, existe todavía la posibilidad de la jurisdicción constitucional supranacional, que hoy en terminología contemporánea es, pues, el control de convencionalidad. En ese marco es que existen estos principios que es bueno señalar y que vamos a precisar algunas ideas conceptuales. Cuando hablamos de principios procesales que gobiernan a los procesos constitucionales, no estamos hablando de los principios constitucionales, estamos hablando de principios procesales, porque los principios constitucionales son prácticamente pautas hermenéuticas que va a tener el operador intérprete para hacer una interpretación desde la Constitución cuando hubiere conflictos sobre algún tipo de hiato, de antinomia, aporía, en fin, ¿no? Y también hay otra cosa, no estamos hablando de principio en la versión de la teoría de la argumentación jurídica, de Working, H.L. Hart, o sobre todo de Robert Alexis, que cuando habla de normas, reglas y normas, principios, porque cuando él habla de las normas, principios, está hablando del marco donde sustentan los derechos fundamentales y que se aplica la pauta hermenéutica de la ponderación frente a las normas, reglas. De eso no estamos hablando de estas cosas que son palabras mayores de filosofía y de calado profundo. Lo que vamos a hablar es simplemente de algo más modesto, de cómo los procesos constitucionales se van a ver gobernados por sendos principios constitucionales. Y en ese contexto, hay varios principios. Brevísimamente, el principio de dirección judicial. Todos estos principios que voy a denunciar los tiene más despellejados, disculpen la frase, el Código vuestro. El Código Procesal Constitucional de Bolivia tiene más sintetizado y más amplio los códigos, los principios. Nosotros hemos establecido en términos lacónicos en un solo párrafo, que es el artículo 3, estos principios. El principio de dirección judicial. ¿Pero le puso el trago o no? Muy bien. El principio de dirección judicial consiste en que el juez es el que dirige el proceso y por lo tanto en el código se encuentra desparramado una serie de deberes que tiene este operador intérprete para que no se deje llevar por las narices de las partes. Es por eso que este principio es un principio que supera el principio dispositivo, que era el que dinamizaba el proceso de las partes, y hoy quien gobierna es el principio inquisitivo, que le corresponde a la judicatura ordinaria precisar una serie de pautas, ¿no? Ese es, en síntesis, el principio de dirección judicial, que tiene muchísimas expresiones normativas. Luego tenemos el otro principio muy breve, que es el principio de gratuidad en la actuación del demandante. Es decir, el demandante que interpone un amparo, un habeas corpus, un habeas data, él no tiene que pagar ningún coste procesal. Ahí hay una suerte de discriminación positiva, porque ¿cómo el Estado le va a cargar con gastos procesales si él está sufriendo el acto lesivo de la violación o amenaza de violación de un derecho fundamental? En todo caso, el que cargue con algunos costos debe ser el emplazado, que es el demandado, ¿no? Tercer principio, el principio de economía procesal. Davis Echeandía, un célebre procesalista aquí colombiano, dice que simplemente consiste en que el juez debe realizar en pocas actuaciones procesales, conseguir lo más que se pueda.
para que termine lo más rápido y breve el proceso. Y no se olviden que todos los procesos constitucionales subyacen ellos el tema de la tutela de urgencia, porque está en juego no de derecho de tutela ordinaria, sino de derechos de naturaleza y de estirpe constitucional. En eso se reconduce el principio de economía procesal y que se expresa a través de muchas figuras que vamos a conversar más luego, ¿no? Por ejemplo, el principio de economía procesal. Cuando nosotros estábamos en el Tribunal Constitucional, muchas veces llegaban amparos, habeas corpus con rechazo liminar, porque la judicatura ordinaria, lamentablemente, si la judicatura ordinaria no engancha con el razonamiento constitucional, y si a eso se suma que el escenario contemporáneo de América Latina, su horizonte se ve surcado por un populismo penal mediático en donde la prensa está hostilizando y está jugando a hacer el rol de juez. Y si tenemos un juez lamentablemente pusilánime que se deja embaucar por la prensa mediática, es obvio que el juez va a tener preocupaciones y prefiere mejor no hacerse problemas y rechazar liminarmente la demanda de habeas corpus o de amparo. Y el Tribunal Constitucional, cuando llega una demanda que ha sido rechazada liminarmente, ha razonado bajo el principio de economía procesal que no debe devolverlo para que se admita, sino que en el mismo Tribunal Constitucional ya se debe ver el fondo del asunto. Eso es lo que, en mi parte, con mucho honor, senté la postura de que debe irse inmediatamente al fondo, a favor o en contra, pero que no, porque hay veces que el tribunal sabía que no tenía la razón, anulaba el rechazo liminar para que baje a la judicatura ordinaria y después subía y ya no le daba la razón en el fondo. Ya no, pues hay que decirle de una vez lo que corresponda, a favor o en contra, pero resolver sobre el fondo del asunto. Esa es una versión de lo que sería el principio de economía procesal. Luego también el principio de economía procesal, como veremos inmediatamente, llegaba a una figura como habeas corpus y luego correspondía que se haya entablado como demanda de amparo. Se utilizaba lo que se llama la suplencia en la queja deficiente y el tribunal disponía en la audiencia: señores, esta vez no vamos a emitir resolución porque lo que se está ventilando ha venido como habeas corpus y el tribunal está observando que debe ser como amparo, o ha venido como amparo y debe ser como habeas data. Así era una figura que es lo que también el Tribunal Constitucional peruano acuñó, que es la reconversión procesal, que consiste en que cuando llega un proceso constitucional como tal, como habeas corpus, como amparo, y si llega como tal, no se le debe dar la razón, pero fácticamente sí tiene la razón, entonces la judicatura del tribunal dispone nuevamente otra audiencia y les comunica a las partes en conflicto que va a emitir resolución sobre el proceso X, no con el que vino. Ya si el abogado sabe eso, es de suponer que el tribunal le va a declarar fundada la pretensión, pero con otra tipología, que es habeas corpus frente a amparo o habeas data, etcétera, etcétera. Eso es la reconversión procesal dentro del matiz de lo que es la suplencia en la queja deficiente, que lo veremos inmediatamente, ¿no? Luego tenemos el principio de inmediación. El juez tiene que mirar, el juez tiene que oler, tiene que ver las partes. Por ejemplo, llega un amparo por un tema previsional, un pobre hombre de la tercera edad, un minero que está planteando una pensión por neumoconiosis, silicosis, hipoacusia. Basta con que si llega cargado en una silla de ruedas y no puede caminar, inmediatamente ahí hay un principio de inmediación y genera certeza. De manera que el principio de mediación supone prácticamente una actitud cognitiva y psicológica del operador intérprete, del juez, frente a las partes. Y ahí podrá más o menos tener también una vista gráfica de lo que está en juego, ¿no? Luego tenemos el principio de socialización del proceso. También Davis Echandía, que por ahí lo cito, él dice algo que es patente: los jueces no deben dejarse intimidar ni por el poderoso económicamente ni por el influyente políticamente. El juez tiene que hacer oídos sordos y razonar de acuerdo a lo que está en el expediente, porque si ocurre lo contrario, entonces ese juez debe irse a su casa.
Así de simple. Entonces, el principio de socialización supone que cualquier actividad procesal que requiera una de las partes, el juez también debe concederle a la otra parte. Tiene que haber una igualdad de armas para que el terreno esté parejo en el marco de lo que es el debido proceso y que no haya parcialización. Luego tenemos el impulso procesal de oficio. Si las partes tienen una dejadez, una lentitud, si alguno de los abogados es un poco medio negligente, el juez no va a hacer, estoy hablando de una lisura, que se va a dejar llevar por las partes de las narices, porque hay muchos abogados que simplemente articulan, dilatan y con eso van ganando. El juez tiene que poner un pare y disponer de oficio las cosas. Ese es el principio prácticamente que supera la inmediación, ¿no? Luego tenemos un subprincipio que es la adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Es decir, el Código ha dicho, los procesos constitucionales no consisten en un rito procesal como es en la tutela ordinaria. En la tutela ordinaria se puede exigir ciertas formalidades, pero en el proceso constitucional, como puede ser un amparo, que ustedes lo tienen prácticamente como acción de libertad, aunque sea sin firma, el juez tiene que admitir la demanda. Puede ser inclusive en forma oral. Por un WhatsApp se puede plantear una acción de libertad. Claro que sí. Se puede plantear oralmente, ¿no? Por una de puño y letra, ¿no? Entonces no se requieren las exigencias del procesalismo ortodoxo, ¿no? Y luego tenemos el último subprincipio, el principio pro actione o favor proceso, que consiste en que si llega la demanda del amparo, del habeas corpus, del habeas data, del proceso de cumplimiento, y si el juez tiene márgenes de duda entre admitir el proceso y luego que siga su secuencia, o rechazarlo liminarmente, tiene que aplicar el estándar de lo que está a nivel de la teoría general de los derechos fundamentales, que es el principio favor libertatis, en la parte sustantiva. En la teoría general de los derechos humanos, hay este principio que es el principio pro homini o favor libertatis, que tiene dos variantes. Si hay una norma restrictiva y una norma generosa, el juez debe aplicar la norma generosa. Si hay una interpretación restrictiva y una interpretación generosa, debe aplicar la norma generosa. Lo propio, si hay márgenes, a nivel procesal, si hay márgenes de duda, el juez lo que tiene que hacer es admitir en la demanda. Y luego ya que en su momento se le dé la razón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el Perú, de 100 demandas de amparo, digamos que 80 son de abogados rabulas es una mala palabra, que es irresponsable, que utiliza la noble figura del amparo, del habeas corpus, y lo plantea porque sí, y no corresponde. Entonces, en la mentalidad de nuestra judicatura peruana, los jueces tienen una suerte de cliché, una cosa que tienen ya el formato del rechazo liminar. A veces uno lee y yo le digo, señor juez, pero este no es nuestro tema. Uy, se nos escapó. Lo que pasa es que han cogido de otro proceso y lo insertan. Entonces, este principio el principio pro actione es necesario que esté en la mentalidad de la judicatura, porque la judicatura ordinaria, y entiendo que aquí hay magistrados de la judicatura ordinaria, tienen que apostar por la cosmovisión de favorecer los derechos fundamentales y no de restringirlos, y máxime si se trata de una demanda en las relaciones bilaterales entre el demandante y el demandado, y si el demandado es, digamos, el Estado, se genera un derecho público subjetivo, que en terminología de George Leinek, cuando el demandante es persona natural o jurídica, tiene un conflicto sobre el reconocimiento de un derecho fundamental y el Estado, a través de una autoridad o funcionario, pretende negarle ese derecho fundamental, entonces aquí se aplica precisamente el estándar favor proceso o pro homini, ¿no? En líneas generales, eso es lo que tiene nuestro Código Procesal Constitucional. Mañana ya explicaré algunas figuras, pero quiero conversar solamente de que entre las variantes de lo que es la economía procesal se presentan otras figuras como es el iura novi curia y la suplencia en la queja deficiente.
Nosotros no tenemos expresamente la suplencia en la caja deficiente. Lo teníamos en la antigua ley de habeas corpus y amparo 23.506, pero hoy por hoy lo que se ha regulado en el artículo 8 del título preliminar es el iura novi curia, que se supone que si alguien ha planteado una demanda y a nivel sustantivo tiene errores, el juez debe de declarar en todo caso fundada la pretensión, así hay error de orden sustantivo, pero un poquito de agüita por si acaso. No he tomado absolutamente ni una copa de nada. Lo que pasa es que esta tardecita es una tarde que todos quisiéramos estar en los brazos de Dios Morfeo, porque es la hora después del almuerzo agradable, riquísimo, dan ganas de dormir. Me ha tocado una mala hora. Van a estar acá los académicos colombianos un poco más sueltos. Pero en fin, entonces miren, aquí hay una situación muy interesante. La suplencia en la caja deficiente es una figura que ha sido creada por los mexicanos. Cuando se plantea una demanda y hay errores de naturaleza procesal, el juez no debe rechazar la demanda, debe admitirla y suplir esos errores que incurrió el demandante. ¿Cómo así? Bueno, pues porque esa es una figura que ya forma parte como principio conceptual en los predios del derecho procesal constitucional. Que hay parcialización, no sé. Lo que sí está obligado el juez es que suple ese error y lo admita. Esa es prácticamente la variante de lo que es la suplencia en la queja deficiente, que es distinto del iura novi curia y que el tribunal ha creado, eso lo conversaremos mañana, varias figuras o nuevas tipologías en el marco de lo que es la autonomía procesal. Finalmente, porque quiero no robarle más tiempo, permítame una reflexión complementaria. No interesa si cada país tiene un código procesal o tiene legislación procesal dispersa en materia constitucional. No interesa que esté en un corpus juris, que el ideal sería que esté en un corpus juris en el marco de la seguridad jurídica. Y a eso apunta progresivamente América Latina. Pero más que las normas, porque si no vamos a tener la concepción racionalista, dieciochesca, decimonónica, porque ya se tiene un código procesal en Bolivia y en el Perú, es que se va a cumplir a pie juntilla lo que dice el legislador democrático. No. Yo prefiero que haya legislación dispersa, pero que el centro de gravitación de quién va a ser el intérprete, en él va a radicar la garantía de lo que es la verdadera jurisdicción constitucional. De lo contrario, vamos a tener un excelente código, como es el Código Procesal Constitucional de Bolivia, que está extraordinariamente, los felicito, tiene realmente 152 artículos. Nosotros tenemos creo que 123 artículos, ¿no? Pero ya depende de los que integran el Tribunal Constitucional. En ellos va a radicar la interpretación de lo que es este código. ¿Qué más puedo decir por ahora? Que simplemente la jurisdicción constitucional en 2 años llega a 100 años, a un siglo, y merece que haya un encuentro entre América Latina y Europa, porque son vasos comunicantes de un solo común denominador que escribió el profesor Peter Heberle en ese clásico libro del Estado Constitucional. El Estado Constitucional no interesa de qué geografía, basta que mantenga esta concepción de liberalismo del cual Francis Fukuyama en algún momento hablaba del fin de la historia, la historia del decaimiento del socialismo real, y hoy simplemente se afirma un liberalismo que mantiene ciertas posibilidades de matices en nuestra Iberoamérica. Muchas gracias y mañana seguiremos con otras reflexiones complementarias. Muchas gracias a todos.